Bien. Hospital Universitario es un proyecto que nace de una iniciativa del doctor Germán Fajardo Dolci, que sumando esfuerzos con Funsalud nos ha llevado a la ANFEM, a COMAEM, de nuevo, todas las organizaciones que estamos aquí participando, a empezar a desarrollar este proyecto, este concepto. Y pues bueno, particularmente el doctor Jorge Valdés va a ser sin duda actor sustantivo porque él tiene una serie de elementos que sin duda van a enriquecer este proyecto que esperamos en ese nuevo contexto que estamos comentando acerca del nuevo currículum, las nuevas competencias, las nuevas formas de desarrollar al personal de salud y particularmente a los médicos para este nuevo sistema nacional e internacional, tal vez de salud, va a ser un elemento muy importante. Aquí empezamos con todos estos elementos, ¿no? ¿Qué es un hospital universitario? Y pues bueno, aquí tienen ustedes algunos ejemplos de lo que nosotros en este país reconocemos a priori como un hospital universitario. Y pues bueno, tratando de identificar esta situación, vimos que en esencia, hospital universitario per se es aquel que forma parte del presupuesto de una universidad, tanto en una institución pública como en una privada, ¿no? Llámese el Zambrano del TEC de Monterrey, la Carlota de Montemorelos, como los 3 que tiene la Autónoma de Coahuila, y no se diga el Eleuterio y los civiles, que de verdad son 2 instituciones particularmente que tienen una historia que hasta el momento no la hemos identificado en otras partes. Sin embargo, realmente, como tal, la denominación, todas estas unidades que acaban de ver en las fotografías no la tienen, salvo los que les acabo de mencionar. También lo que vimos es que no identificamos un modelo de hospital universitario. Todas las unidades prácticamente son, si son hospitalarias, son hospitales de escuela en este país. ¿Por qué? Porque pasan por ahí estudiantes de las carreras de la salud para formarse. Sin embargo, tampoco no tienen una denominación o reconocimiento de esta manera. Por supuesto que también las unidades de primer nivel de atención de cualquier institución pública o privada, pues también son unidades escuela. Entonces, lo que fuimos viendo eran aquellas características que tienen estas unidades que participan en la formación de recursos humanos. Entonces, ustedes van viendo aquí los ítems principales, ¿no? Desarrollo profesional, comunicación, ética, valores. Y nos fuimos a estudiar también qué era lo que pasaba en diferentes países. Encontramos unidades hospitalarias icónicas como estas que ven ustedes aquí en Estados Unidos. Pero también nos fuimos a identificar en otras latitudes. Entonces, cuando estás en el Pitié-Salpêtrière, pues la verdad es que es una experiencia sensacional, es un hospital enorme y que por supuesto por todos lados ves caminar estudiantes de diferentes niveles de formación y en muchas especialidades, nada más hablando de medicina. Vean en Canadá, ¿no? Algunas de las unidades también más conocidas y reconocidas. Brasil, no se diga, también tiene hospitales muy importantes en donde se forma cualquier cantidad de médicos y de recursos humanos para la salud. En algunos países identificamos que cuando la unidad hospitalaria es muy grande, inclusive le llaman centro médico universitario. En casi todos los países hay una normatividad, de alguna manera, alineamiento, en la que las unidades hospitalarias tienen que establecer un vínculo formal con las instituciones educativas para recibir a los estudiantes, y eso tiene una razón
en esencia basada en la seguridad del paciente. Cuando yo fui estudiante, podíamos meternos a cualquier hospital. Si nuestro profesor trabajaba en un hospital del IMSS, pero no era campo clínico de mi universidad, pero él me daba permiso, yo me podía meter al IMSS. Y así. Afortunadamente esa práctica, que no era correcta, se quitó. No lo hacíamos de manera dolosa, sino porque queríamos tener todas las experiencias hospitalarias o en clínicas que fueran posibles. Viene avanzando el sector salud y se van normando estos accesos. Luego viene el consenso y la política de seguridad en el paciente, y hoy por hoy prácticamente en todas las latitudes está regulado esto. No puede ir ni siquiera un médico adscrito a hacer cualquier tipo de intervención, aunque sea solo dar una plática, si no hay un permiso de la unidad. Y bueno, vean estas unidades en Argentina. El Hospital Austral, la verdad, ha tenido un crecimiento impresionante en todos los sentidos, pero también desde el punto de vista de enseñanza. Y no se diga en Europa, como ven ustedes, pues todo este tipo de unidades que son muy ricas en la formación de recursos humanos. Tenemos muchas cosas en común. De base, todas aquellas que se norman por leyes, por reglamentos, para dar los servicios de salud, para erigirse como un hospital. Y luego vienen las que permiten que se formen ahí recursos humanos. Y vean, estas unidades que tenemos en el país también son icónicas. Entonces, lo que fuimos analizando fue qué agencias, qué criterios, qué normas generales y específicas constituyen a estas unidades médicas donde se forman recursos humanos. Entonces, aquí en México tenemos el Consejo de Salubridad General, que se ha ido fortaleciendo con sus criterios, con sus estándares, pero es un proceso no obligatorio. Y aquí están los elementos que evalúan para la prestación, les decía yo ya, de los servicios. Y está todo lo que a primera vista ustedes pueden vivir cada vez que entran a un campo clínico. Por al interior hay toda una serie de procesos muy delicados y más ahora con el uso de la tecnología, ¿no? Por supuesto que se verifican todos los aspectos relacionados con la ética y la bioética. Y pues bueno, aquí ya viene la parte no nada más de la infraestructura, el equipamiento, sino la organización y todos los procesos con los que se conducen estas unidades médicas y que por supuesto deben de estar lo suficientemente blindadas y armonizadas con los de formación de recursos humanos para que no se vean afectadas por esta participación en la educación. Entonces, hay una serie de normas que se tienen que cumplir para abrir un consultorio, por pequeño que sea. Imagínense ustedes todo lo que se tiene que acatar para abrir una unidad hospitalaria. Y mientras más grande, más normas son las que hay que cumplir. De esta manera, pues hay que lograr el cumplimiento de estos estándares, porque si no, uno o no se abre o sí se puede cerrar. Es más, se debe cerrar. Hicimos también un análisis comparativo entre lo que regula la Young Commission International y el Consejo de Salubridad General, y ya les decía yo que hay muchas similitudes. Todo esto es una serie de fortalezas que han ido haciendo que cada vez sea más confiable, de más calidad, la prestación de estos servicios hospitalarios. Ahora, ya cuando hablamos de programas de educación médica, tenemos los Teaching Hospital Design Criterios, que también están muy relacionados con cosas que hemos venido haciendo, inclusive para el padrón de excelencia de CONACYT, cuando logramos hacer que se hiciera la certificación de los programas de residencias, porque durante mucho tiempo lo único que se acreditaba eran los programas de maestrías y doctorados, y en una temporada trataron de medirnos con esa regla y por supuesto que no le íbamos
a pasar. Entonces, junto con ellos, desde Secretaría de Salud hicimos todos estos criterios para el padrón de excelencia. Y entonces ya se lograron las certificaciones muy específicas y con ello, inclusive, algunas becas para unidades que lograran estas acreditaciones. Entonces, tenía que cumplir con todo esto, que también lo tiene este tipo de evaluación. En Canadá y en Estados Unidos, así como en Gran Bretaña, tienen criterios que, si ustedes los ven con detenimiento, son muy similares a lo que se maneja en varias otras partes del mundo. Y aquí tienen los organismos acreditadores de unidades hospitalarias en Estados Unidos. Y fíjense que también ellos, además de estas grandes acreditaciones, también van buscando acreditaciones específicas por organismos que tienen que ver con pares de determinadas especialidades. Si te ponen ahí, esto reconocido por tal organización del cáncer o por tal organización de pediatría. En México, ustedes pueden ver, por ejemplo, el ABC, inclusive ha buscado la acreditación que hacen los hoteles en materia de provisión de alimentos. Y dices, bueno, qué bueno, ¿no? Y vean ustedes todo el esfuerzo que tan solo en Estados Unidos se ha venido desarrollando. Y ahí hay más de 1,000 hospitales considerados universitarios, que emplean a casi 3 millones de personas. Esa es, digamos, la masa crítica que se necesita, uno, para dar la atención y para seguir formando más médicos. Obviamente, hay apoyos internacionales que se han venido moviendo para lograr ir subiendo cada vez más a unidades médicas a estos criterios de calidad que además propician la formación de recursos humanos en salud. Por ejemplo, también para el manejo de seguros de gastos médicos, en muchos países se están pidiendo estas vinculaciones formales. Para Medicare también lo deben de tener. Y aquí está la pregunta: ¿quién acredita la formación de recursos humanos a nivel hospitalario en México? Son requisitos para el uso de un hospital universitario. ¿Y quién reconoce a los docentes en los hospitales universitarios? Uno de los puntos en los que más coincidimos Jorge Valdés y su servidora es en la importancia del docente. Ya lo decíamos el primer día al término de la mesa que condujo la doctora Irina Juárez, que la mejor escuela de medicina, la mejor universidad, el mejor plan de estudios, el mejor hospital, no van a poder tener los mejores resultados si no se cuida al actor más importante, que es el docente. Y hoy por hoy es una de las metas más importantes que tiene la CANEMED: lograr el reconocimiento, el trabajo digno y la profesionalización, el desarrollo profesional continuo de los docentes. Y eso sin duda va a ser una aportación para que estos hospitales universitarios, como además efectivamente los denominamos hospitales escuela, ¿no? Puedan tener obviamente mejores resultados. Hemos tenido casos de hospitales, servicios en hospitales que ya no quieren participar en el acto docente. Y lo decía ayer la doctora Carolina Ortega. A mí me tocó desde la Nacional del ISSSTE un servicio de anatomía patológica, con tanto que nos hacen falta patólogos clínicos, ¿verdad, Jorge? Y anatomopatólogos, ya no querían. Y las explicaciones que dieron es que no tenemos un reconocimiento, no tenemos un ejercicio oficial de autoridad, y acabamos de reprobar a un residente y nos metimos en muchos problemas casi de índole legal. Entonces, sí es importante tener muy formalmente establecido cuáles son las funciones
Sí, por supuesto, del docente. ¿Cuál es el vínculo formal con las instituciones educativas o cómo se van a coordinar las educativas y de salud para formalizar esta participación? Pero también cómo reconocerlos, cómo crecerlos. Y ya lo decíamos, que vaya más allá de juntar muchos cursos de muchas horas que cuando la suman, pues igual yo hubiera hecho 2 doctorados. Y por supuesto, uniendo fuerzas con todas estas instancias que vieron ustedes, ¿no? Entonces, estamos buscando cuáles serían esos diferenciales y, pues bueno, aquí hasta donde va nuestro planteamiento es que primero tiene que ser un hospital sustentable, sostenible. La arquitecta Alejandra Volado, en una de las sesiones que tuvimos precisamente enfocadas a salud ambiental, pues nos presentó cómo en hospitales de Corea ya están rediseñando las habitaciones de los pacientes, pero sobre estudios que evidencian que ese rediseño, esa forma de tener los cuartos de hospital, ayuda a que el paciente se recupere más rápido y termina esa inversión siendo recuperada en un plazo bastante razonable. Es decir, logramos ahorros tan solo en días cama. Obviamente, ya todas las unidades hospitalarias, por la misma característica que revisten de recibir pacientes con más problemática de salud, pues tienen que manejarse basados en ciencias ómicas y en investigación. En salud digital, con todo lo que se ha venido manejando, también tienen que tener criterios y programas de responsabilidad social y no se diga los aspectos de bioética y derechos humanos para lograr la formación de recursos humanos de excelencia. Y si formamos recursos humanos de excelencia y cuidamos a los que pertenecen a las unidades, no hay vuelta de hoja. Vamos a dar servicios de excelencia. De esta manera partimos de la base en México de que nuestras unidades sí debieran estar todas acreditadas por el Consejo de Salud General, en la instancia, la autoridad nacional en este sentido. Pero, ¿cuáles serían los diferenciales para el que es un hospital universitario? Pues sí, ahí le puse que formara recursos humanos, pero aquí lo que vamos a buscar son reconocimientos para las puntas de esta estrella, otras estrellas. Primero que tengan acreditados sus programas educativos a través de COMAEM, de CONAS, de CONACU, ¿no? De COMAPAS para el resto de las carreras. Que se manejen con criterios que estamos desarrollando de salud digital, de bioética, que ya los tenemos muy avanzados y ya escucharon al doctor Domingo Vázquez ayer, que sea responsable socialmente y esto también lo estamos abordando con la RIRS y que se maneje con los elementos de medicina de precisión. No podemos apelar a la medicina personalizada si no incluimos estos elementos. De tal manera que estos son, insisto, las 5 estrellas en las que estamos trabajando, no con esa noción de acreditación o certificación que de repente pareciera que la cumplimos por obligación. Tiene su parte buena esto de que la acreditación del consejo no sea obligatoria, pero creo que sí deberíamos de lograr que sin que haya elementos punitivos de por medio, pues todos caminemos, insisto, a lograr esta acreditación, que es la de la casa, la de la Autoridad Sanitaria Federal. Y a través de esto, ir caminando, a ir configurando y reconociendo estos diferenciales que debiera tener idealmente un hospital universitario. Y ahí sí, si ya logra cumplir con los 5 reconocimientos que complementarían a los del Consejo de Salud General, estaríamos hablando de un hospital universitario. Nos falta camino por recorrer, sin duda, pero estamos trabajando en ello. Muchas gracias.
Muchas gracias a la doctora Marcela González de Cosío por invitarme a hacer algunos comentarios sobre su ponencia en relación con el tema del hospital universitario. Es un tema que ha venido trabajando ella de hace muchos años, que el doctor Germán Fajardo me ha comentado, Marcela le ha apoyado mucho y inspirado también para poder avanzar. Nosotros, a mí en lo personal, me ha interesado mucho el tema. Desde ahora estamos cumpliendo, creo, 160 años de la Academia Nacional de Medicina, y cuando cumplieron 150 años, Enrique Ruelas, que estaba de presidente, me pidió que colaboráramos con él en una ponencia sobre cómo las universidades podíamos influir a la sociedad. Y fuimos la Universidad Nacional Autónoma de México. Germán era el director de la facultad y a mí me invitaron como director de la facultad en la Universidad de Anáhuac. Y de ahí empezamos a tocar el tema. Quien coordinaba la mesa era Julio Frenk y era otra realidad, una realidad muy diversa. Pero el tema sigue en la mesa. Yo quisiera, de una manera muy rápida, no sé si tienen la ponencia, pero sí decirles que el concepto de hospital universitario está evolucionando, y está evolucionando al igual que todo lo demás en la medicina. Los médicos, habemos médicos, inclusive hoy en día hay ya una especialidad que son los médicos hospitalarios, médicos que se dedican a trabajar adentro del hospital, y se crearon para ver cómo podían comunicar a los especialistas con la vida interna del hospital, porque el hospital tiene una vida interna propia. Lo interesante del asunto es que el hospital está siendo también modificado, y está siendo modificado por el concepto de sistema de salud. Los sistemas de salud tienen a los hospitales universitarios como la carga del sistema de salud, porque son muy caros, muy difíciles, muy complejos, y realmente no es mucho costo-beneficio el tener un hospital. Y después viene la transferencia de tecnología y la innovación tecnológica. Y el hospital para mí se ha convertido como en un aeropuerto. Nada más que cuál es la nave en donde voy a viajar, porque si la nave donde voy a viajar es una cápsula a la estación espacial orbital, pues mi aeropuerto va a ser muy diferente. Va a ser una base de la NASA, donde va a haber cohetes y donde ese cohete va a requerir no turbocina, sino combustibles a base de hidrógeno y de nitrógeno y de otra serie de gases que no son los habituales y que no se encuentran en los aeropuertos normales, ¿verdad? O si yo lo que quiero es volar una avioneta para llevar un poco de fertilizante a mi campo, pues no necesito un campo, un aeropuerto como el de la NASA. Es más, no necesito ni siquiera un avión tradicional. Ahora hay drones que me hacen lo que antes un avión hacía y los puedo controlar desde mi escritorio. Y entonces ahora resulta que los pilotos ya ni siquiera se suben al avión. Y si no me lo creen, pues pregúntenle a la Fuerza Aérea, sobre todo de los Estados Unidos o de los países desarrollados, donde tienen drones con los cuales hacen misiones de reconocimiento o de ataque o de defensa en lugares muy alejados de donde ellos están. Y si ven dónde es la cabina del piloto, pues la cabina del piloto es una caseta adentro de una base aérea, ¿no? Todo esto ha cambiado y lo mismo va a suceder, y a mí me llama la atención que mucho de la transferencia y la evolución tecnológica en medicina piensa uno que se va a dar en el hospital, cuando el hospital está de salida. Ya es un concepto diferente el que hay que dar. Hoy en día, y lo hemos visto en las pláticas, se habla de centros médicos ambulatorios. Y esos centros médicos ambulatorios pues, son muy diferentes a los hospitales tradicionales, o llevar el hospital a la casa. Y entonces a través de telemedicina y de otros aspectos, pues ahora resulta que el hospital lo voy a tener dentro de mi casa, ¿no? Porque mucho de lo que yo hacía en el hospital lo voy a poder hacer en ese tipo de nuevas unidades que se van a dar. Pero
la realidad económica, y aquí toco tierra, si no hay dinero no baila el perro, de entrada, y el dinero es difícil de conseguir. Y hay que entender cómo se consigue y cómo se maneja el dinero, y para eso son prácticas de tipo económico, que el médico también debe de saber. Y el médico que estudia economía no es para nada un antimédico. Es un médico que está tratando de aprender un nuevo lenguaje para poderse comunicar con el sistema. ¿Qué sistema? Pues el sistema global, porque hoy en día la economía es globalizada. En fin, esa es la introducción hasta que me trajeron aquí mi presentación, entonces vamos a pasar. Y si ustedes ven, yo pongo de fondo aquí al cosmos, porque es la visión que hay que tener, es una visión cósmica, no es una visión muy vinculada a la realidad. Déjenme ver si podemos aquí. Bueno, me voy a ir muy rápido porque estamos atrasados y no quiero retrasar el programa. Básicamente lo del propósito del hospital universitario, requerimientos del hospital universitario, el alcance de sus servicios y la vocación universitaria del hospital, pues han sido ya desarrollados por la plática de la doctora González de Cosío. Entonces, déjenme nada más tocar algunos temas que nos van a llevar a la última diapositiva donde yo quiero pararme un poquito, y es hacer una reflexión de por qué estamos tocando este tema en la Academia Nacional de Educación Médica. Nuestro maestro, el doctor Lifshitz, cuando tuvo la visión de crear la Academia Nacional de Educación Médica, pues a lo mejor no se imaginó que íbamos 15 años después a estar siendo el centro del tema del hospital universitario, pero con todas las variantes que yo le estoy diciendo. El hospital universitario del siglo XXI, ya hacia su tercera etapa. Bueno, el hospital universitario mejora la prestación de los servicios médicos, da la oportunidad, como se mencionó, de formar personal de la salud bajo controles estrictos de calidad, porque el hospital universitario constantemente se está evaluando a sí mismo. Es un centro ideal para crear innovación de procesos diagnósticos y terapéuticos para la atención médica, y también es un hospital que incluye dentro de sus rutinas a la evaluación. La evaluación en el hospital universitario no es opcional, es la esencia de su función. El hospital, por sus características, funciona a base de equipos que están bien integrados y que tienen que ser eficientes porque se les va a estar midiendo en relación con su eficiencia. Por lo tanto, es un lugar adecuado para introducir guías de actuación médica y, como el doctor Lifshitz también los enseñó hace muchos años, en medicina basada en evidencia. Tener registros exactos de toda la actividad para el análisis de esa calidad y de la eficiencia, y tener un apego total a la normatividad, haciéndola explícita para que se justifiquen todos los procesos. O sea, no cabe espacio para la improvisación. Tiene que haber una justificación. No hay que confundir improvisación con innovación. La propuesta innovadora toma y se justifica, y la propuesta pues del ahí se va no toma en cuenta nada. Y eso es lo que evita precisamente el hospital universitario. Debe haber un apego total a los valores, como la doctora lo ha dicho. Debe haber una misión y una visión clara, con una evidente integridad en el actuar de todo el personal. Debe promover el acceso universal de la población a través de arreglos financieros innovadores. No se vale decir que la medicina está avanzando mucho, pero que los pacientes no pueden beneficiarse de eso. Me acuerdo de pláticas del doctor Soberón, donde le hablaban al maestro Soberón de por qué los doctores se quedaban en la ciudad y no iban a pequeñas poblaciones que los deberían impulsar para que fueran. Y el doctor Soberón decía, bueno, pues el médico es parte del sistema económico, ¿no? Ustedes convenzan económicamente a que el médico vaya, y eso no se podía hacer. Y es una cosa total, el médico es una persona autónoma, no puede ser manejado como un robot. Ya va a haber hospitales manejados por robot, precisamente los chinos
no sé si sea verdad o no, pero pues yo ya he visto mucha información al respecto de que el año que entra van a inaugurar su primer hospital manejado 100% por robots. Ese no va a ser un hospital universitario, ese va a ser un hospital de chinos. Ahí hay mucha población y quién sabe cómo les vaya a ir, pero pues trae otras implicaciones que no son las de esta plática. Los hospitales deben ser centros de alta responsabilidad social y vincularse internacionalmente en su gestión clínica para avanzar el conocimiento médico asistencial actualizado. Debe favorecer un análisis crítico de las nuevas tecnologías sin desviaciones éticas ni conflictos de interés. Esto es muy importante, porque muchas veces en los hospitales existen los comités de ética, pero más bien los tienen porque se tienen que certificar más que usarlos para la operación o el funcionamiento diario. Hay que velar por la preservación del humanismo, la confianza y la esperanza, que deben estar presentes en toda acción médica hospitalaria. Otro día tengo una plática que se llama Compassionomics, donde hablo yo mucho acerca de la compasión y para mostrarles que no es algo etéreo, hablo de un hospital que se dedica nada más a enfermos terminales, paliativos, en la ciudad de Nueva York. Y es un hospital que tiene una acción hospitalaria, es un hospital universitario, pero está ubicado en un contexto que pocos hospitales se dedican, que es la atención paliativa. ¿Por qué? Porque las empresas públicas o privadas están buscando la rentabilidad de los hospitales y un hospital para cuidados paliativos no es rentable desde el punto de vista ético de esas visiones de negocio. Por eso es un hospital que está vinculado a una organización religiosa donde se está preparando al paciente a que pase a la siguiente vida. Promover el avance de la ciencia pedagógica aplicada a las ciencias de la salud propias del ambiente hospitalario y fungir como un centro de referencia para el sistema de salud en su proyecto de atención primaria. El alcance de los servicios, pues ya lo dijo la doctora González de Cosío, deben ser hospitales generales de alta especialidad, inteligentes, sustentables, que tengan servicios de control de personal para ofrecer atención 24 horas, 365 días al año, que sean solidarios, subsidiarios con el sistema de salud al cual pertenecen y con el personal médico docente de manera permanente las 24 horas al día. Son hospitales que tienen calidad académica del mayor nivel y eso lo obtienen a través de la colegiación de los médicos. Yo frecuentemente le digo a los doctores, oye, tú me dices colega, ¿no? ¿Y de dónde viene la etimología de la palabra colega? Pues viene de colegio, porque el médico debe actuar de manera colegiada. Y algo que le da pánico a los hospitales es que se colegien los médicos, porque les van a poner límites a sus planes de desarrollo financiero de acuerdo a sus objetivos anuales de ese año. Y la visión del médico es trascendente, no tiene que ver con eso, pero lo tiene uno que entender para no caer en crisis. Yo afortunadamente, aunque soy un gran amante de los colegios médicos, sigo siendo todavía una gente respetada en el hospital porque no aplico crisis, sino al revés, les hago entender de por qué los médicos deben de comunicarse. Son unidades de servicio clínico bien organizadas, que tengan unidades de negocio independiente, porque todos importan, aunque algunas sean muy caras, otras sean más económicas, pero esa subsidiariedad que debe de haber no debe alterar la independencia, porque los objetivos de cada servicio son diferentes de acuerdo al área que están tratando. Deben estar comunicados 100% por redes de tecnología informática y debe haber un análisis permanente de su calidad gracias a que registran todo. Y estos registros se meten a bases de datos y las bases de datos están a la disposición del análisis de esos datos. Se tienen que vincular con otras universidades. Se ha hablado mucho en nuestro evento de que debemos favorecer a través de la academia, y por eso la doctora me pidió que me pudiera yo
encargar de la vinculación. Lo que tenemos que hacer son convenios de colaboración interuniversitaria para promover la actividad académica, y de esto los hospitales no se pueden quedar fuera. Hay universidades, como lo dijo la doctora Marcela en su plática, que ya tienen muy avanzado el concepto de hospital universitario, y debemos favorecer que estas universidades compartan esta visión y la fomenten para que las 222 escuelas de medicina con los 190,000 estudiantes que están ahorita funcionando en México puedan beneficiarse de tener campos clínicos que favorezcan la formación de sus alumnos. Y por último, incorporar la investigación clínica, que es la que se hace en el hospital. Y no hay que pensar que porque no tengo un laboratorio de ratas, pues no soy un hospital de primera, ¿no? Esa investigación se hace en otro contexto y no voy a tocarlo porque tendría que desviarme e irme por las ramas. La investigación que se hace en los hospitales es clínica. Las redes de tecnología de la información han ido avanzando mucho. Hoy en día todos los hospitales deben tener sus registros de proveeduría a través de ERPs con expedientes clínicos bien armados y sistemas de registro de toda la información, de imágenes, de todo lo que se está haciendo. Esto debe estar al nivel de médico, de acceso general, porque muchas veces el hospital lo tiene, pero no se lo comparte al médico, porque es información privilegiada. Y bueno, pues, ¿quién la está produciendo? Pues lo está produciendo el médico con la acción del paciente, y lo necesitamos los médicos para analizar nuestra calidad y nuestra funcionalidad, y no se nos permite porque pues, nos vamos a meter en problemas con el hospital porque salen cosas que a los hospitales no les gusta ventilar. La red de simulación hospitalaria, ya se ha hablado mucho de esto, y las telemedicinas. Debe haber también una formación integral de estudiantes en el aspecto físico, mental, social y espiritual, que son los 4 pilares de la persona humana. La atención integral de pacientes, el respeto por la dignidad de la persona, que son elementos que el médico siempre va a cuidar y que algunos otros colaboradores del médico en el ambiente hospitalario muchas veces se olvidan. Aunque también no pongamos al médico como el ser perfecto, ¿eh? Hay muchos médicos muy imperfectos dentro del hospital, pero hay que entender a ese médico imperfecto. Y otro día les platico historias de maestros míos que se consideraban médicos de tercera y en realidad eran grandes seres humanos que me enseñaron muchísimo de la humanidad que debe tener el médico hacia sus pacientes. Y al final, una transparencia total de resultados para combatir la corrupción, porque todos los sistemas son corruptibles, el ser humano es corruptible, y un detente es precisamente la transparencia. Cuando la gente sabe que lo están vigilando y lo están checando, pues se cuida más, y una manera de hacerlo es a través de la digitalización. Me voy a saltar estas porque ya se ha platicado y me voy a ir a la última diapositiva. Y ahí sale el nombre Acanamed, Academia Nacional de Educación Médica. ¿Y por qué lo puse al centro? Pues porque estamos ahorita en Acanamed. Entonces tenemos que ver por qué Acanamed está al centro de es elipse, no es círculo, pero al centro de esta temática. Bueno, la Acanamed primero tiene que ver con hospitales y unidades de atención médica, que es el hospital universitario. El hospital universitario, a ver, si describiéramos todas las características que dijo la doctora González de Cosío y certificáramos al hospital, pues entonces a lo mejor hay hospitales que certifican con 100% de cumplimiento, o hay unos que califican con el 1% porque todos tienen estudiantes y ese era uno de los criterios. Entonces no tienen 0, pero sí tienen 1%. ¿Y qué sucede? Bueno, pues hay que hacer que ese que tiene el 1% suba al 100%. Entonces tiene un área de oportunidad. Eso aquí en CONAMED tenemos al presidente de la acreditación de los programas de educación médica, pues él constantemente está viendo cómo la certificación de los programas
es un motivador para la mejora continua de la calidad de esa universidad en el programa de medicina. Lo mismo sería en los hospitales. Bueno, los hospitales pueden ser públicos o pueden ser privados. Y los pongo aquí porque muchas veces el origen de los recursos financieros es lo que define qué es un hospital público y qué es un hospital privado. Pero la función del hospital debe ser la misma, independientemente del origen de los fondos. Entonces, no nos vayamos con la onda de que aquí en México somos muy futboleros y que yo soy del Guadalajara y que yo soy del América y que yo soy del Puebla y que yo soy del Monterrey. Y después defendemos a los equipos como si fuera un partido de fútbol, cuando en realidad lo que nos tenemos que dar cuenta es que es un recurso para que los médicos y el personal de la salud pueda atender a los pacientes. Entonces, no nos volvamos así medio necios en ese sentido. Hay otros países donde el financiamiento es universal. Y un hospital público, como el Hospital de Veteranos de los Estados Unidos, que da atención a los que combatieron en las guerras en los ejércitos norteamericanos, es un hospital 100% público y le da el dinero, pues, el gobierno de los Estados Unidos. Pero el mismo gobierno de los Estados Unidos financia la atención de los viejitos y de los pobres en un hospital privado. Y por eso tenemos organizaciones privadas que tienen hospitales privados que se dedican a dar cuidado a los viejitos y a los pobres. ¿Y quién paga por la atención? Pues lo paga el gobierno. ¿Cómo? Pues a través de fondos de Medicare, Medicaid, etcétera, etcétera, ¿no? Son fondos diseñados. Entonces, eso ahí. En nuestro ambiente todavía no llegamos a eso. Íbamos hacia allá y de repente, pues ya quién sabe cómo esté, no sé yo, la definición de cómo vayamos, no sé, y no quiero ser predictor. Yo voy a apoyar a todos porque tenemos que alcanzar el poder lograrlo. Bueno, pasemos ahora al área de la investigación. Pues la investigación tiene que hacerse a través de las academias, que son los que tienen a los gentes que quieren investigar. Y esas academias pues, son la de medicina, la de cirugía, la de pediatría, la de ginecología y obstetricia o la Academia Nacional de Ciencias, dependiendo cuál es el sujeto de investigación, si es una rata, un paciente, un ser, un sistema, etcétera, etcétera. Y estas academias deben vincularse con Acanamed, que es otra academia. Nosotros nos dedicamos al área de la educación, pero estamos vinculados con la investigación y a través de las academias, con los organismos que van a certificar a estos médicos que pertenecen a estas academias a través de los organismos certificadores para estos médicos. Tenemos también a ANFEM, que ya estuvo el presidente con nosotros expresándonos toda esta visión. ¿Y qué es lo que hace ANFEM? Bueno, pues ANFEM se mete con las universidades y los programas de medicina. Y en lugar de ir a cada una de estas universidades, pues vamos mejor con la cabeza que las integra. Tenemos al Consejo de Salubridad General y COMAEM. COMAEM como la vinculadora con la World Federation of Medical Education, porque todo esto lo tenemos que hacer en un contexto universal, no nada más en un contexto natural y original. Bueno, está Fonsalud también. Fonsalud es un área que debemos nosotros abordar y hay que platicar cada vez más con Fonsalud, porque Fonsalud es la que nos vincula con las redes de hospitales, sobre todo privados, con el área de farmacia, con el área de los dispositivos, la tecnología médica y los sistemas digitales. Fonsalud es una de las que está promoviendo más el nuevo concepto de salud digital. Entonces yo creo que es un área que nos queda pendiente para el siguiente año de vincular para que nos ayude en el hospital universitario. Bueno, muchas gracias. Perdón que me haya ido a velocidad del rayo, pero tenemos que recuperar el tiempo perdido. Les agradezco a todos su paciencia. Gracias.